¿Acaso somos mejores artistas por saber utilizar una mayor cantidad de programas 3D? Y esta es la premisa con la que vamos a arrancar a tener este debate, pequeño debate del día de hoy, que es un tema que muchas veces suelo charlar con mis alumnos. ¿Vamos a ser más valorados en el medio? ¿Vamos a mejorar nuestra calidad como artistas, como realizadores 3D? Y acá me voy a apuntar sobre todo en el 3D, porque hay algo muy, muy particular que tiene todo lo que es la realización audiovisual, que la cantidad de software 3D que existen en el mercado y la variedad de cosas que se pueden hacer y la especificidad, ¿está bien dicho? Bueno, no lo sé. Bueno, lo específico que son muchos de esos software hace que quizás si uno no conoce mucho del tema y se pone a googlear y empieza a entrar en diferentes foros, lugares que hablen de programas 3D, se van a encontrar con que la cantidad, variedad y complejidad, sobre todo esta última palabra, complejidad de programas 3D que existen son infinitas, ¿sí? Entonces uno como que tiende a desesperarse y está la falsa creencia que para ser un gran artista hace falta dominar muchos programas 3D y estar al tanto de todas las novedades y estar al tanto de todos los avances. Bueno, la idea del video de hoy es, como siempre digo, a partir de mi experiencia, de mi opinión personal, que siempre está sujeto a críticas, comentarios y aportes que quieran hacer en los mismos comentarios del video. Vamos a tratar de dar de baja un poco ese mito que existe sobre que es necesario saber utilizar un montón de programas 3D para ser un buen artista. Para arrancar, como siempre digo, respondiendo a la pregunta así de una, la respuesta es no hace falta, ¿sí? No hace falta saber usar muchos programas para ser un gran artista. Parece una frase sacada de Art Attack, pero es real. De hecho, lo voy a complementar esto mismo y ya empezando ahora a argumentar un poco el por qué digo esto. El que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Es una frase muy común más allá del 3D. Esto significa que cuantos más softwares uno crea saber o quiera aprender, en realidad va a saber menos de cada uno, porque la verdad es que el cerebro tampoco es que tiene una memoria infinita y el día tiene 24 horas y parece que sigo diciendo frases al azar, pero no. Cuando uno está estudiando un programa, automáticamente deja de usar otro. Si yo me voy a especificar, me voy a especializar, mejor dicho. Hoy la tengo con la palabra específico, Me voy a especializar en una rama, en un programa o en lo que sea, automáticamente voy a dejar de prestarle atención a otros programas. Es imposible que yo pueda estar al tanto de todas las novedades y de todas las posibilidades que pueden ofrecer los diferentes programas. Sumado a esto también uno suele ser automáticamente más hábil manejando determinada área del programa. Entonces uno puede ser un crack trabajando en todo lo que es modelado, hay otros que son cracks trabajando en todo lo que es rigueo, animación y así en todas las áreas del 3D. Entonces eso ya nos limita un montón, ¿sí? Porque el concepto de sé usar un montón de programas es muy relativo, porque vos podés saber manipular algunas herramientas, pero no significa que sepas usar muy bien cada una de esas herramientas y muy bien cada una de esas áreas desde el punto de vista artístico. Porque si bien hoy en el video no vamos a estar hablando de la parte artística y todo lo que ello significa, que va muchísimo más allá de un software, no nos tenemos que olvidar que cuando uno se desempeña dentro del ámbito 3D, pero como cualquier rama del arte, uno se va a especializar en algo, ¿sí? Yo por ejemplo me especializo en todo lo que es animación y me gusta también algo de rigueo, pero me especializo en lo que es animación. Y eso automáticamente me va a llevar a que yo me enfoque solamente en programas y en herramientas que están vinculadas con la animación. Entonces una cosa lleva a la otra, ¿sí? No son dos cosas separadas, sino que automáticamente yo me voy a estar centrando en programas y en herramientas que me sirvan respecto a lo que yo hago y en lo que yo me destaco y en lo que yo trabajo. Pero volviendo al tema de usar muchos programas sí o usar muchos programas no, este video lo hago principalmente porque he tenido debates con muchos alumnos que por ejemplo arrancan a estudiar el curso de animación que yo doy y que muchos vienen quizás de la rama más autodidacta porque, no sé, trabajan de otra cosa, se dedican a otra cosa y hasta ahora el 3D lo venían haciendo de forma autodidacta. Y uno se suele encontrar con perfiles de alumnos que tienen la falsa creencia que porque saben utilizar muchos programas, o mejor dicho no, porque quieren hacer, supongamos, un personaje que tiene ropa y algunos
y pelo, ¿sí? Siempre cuando hay alumnos que arrancan de forma autodidacta tienden a creer que lo mejor siempre es lograr cosas realistas y realizando la mayor complejidad posible en cada una de las áreas. Bueno, esto es una falsa creencia. Entonces vos te encontrás con alumnos que están tratando de hacer el pelo, por ejemplo, utilizando, no sé, plugins como el XGen o yéndose a algún plugin de pelo para... No sé si es un plugin, pero bueno, viene incluido con el ZBrush, viendo después cómo integrarlo, no lo sé, en Unreal, pero después trabajando todo lo que es ropa en Marvelous y texturizando en Substance. Bueno, por lo general, déjenme decir que creer que usar todos esos programas para lograr un producto va a hacer que ese producto sea de mejor calidad, bueno, la creencia esa es totalmente falsa. Lo más probable es, sobre todo, que si estamos aprendiendo a trabajar y usamos todos esos programas, nuestro personaje va a quedar como un Frankenstein, ¿sí? Porque si estamos aprendiendo y nos metemos con tanta cantidad de software, en el medio hay muchas cuestiones técnicas que tienen que ver con migrar de un programa al otro, ir, venir, ir arrastrando mugre que a veces viene con otro programa, entender cómo un programa puede traer un modelado que quizás hice en un software como puede ser un Character Creator o quizás en un software más artesanal y desde cero como puede ser el ZBrush. Entender que en el medio a veces hay cosas muy importantes a tener en cuenta y tecnicismos muy fundamentales que no pueden faltar, a veces llevan que en nuestro afán de querer usar más programas para lograr un objetivo, se transformen en más obstáculos que terminamos teniendo, o sea, que termina generando que nuestro producto final quizás no refleje todo ese esfuerzo y todo ese estudio que tratamos de hacer cuando pensamos en que la mejor idea era hacer el pelo en un programa, la ropa en el otro y así sucesivamente. Por eso yo lo que creo, y quizás alguno acá ya está diciéndome o pensando, bueno, pero en las grandes producciones esto es lo que se hace. Sí, es verdad, pero déjenme decirles que en las grandes producciones hay muchas personas trabajando y tenés la persona que es muy buena utilizando el Substance Painter, pero que no sabe animar. La persona que se encarga exclusivamente de rigging y va a trabajar dentro del Maya. La persona que trabaja exclusivamente dentro del ZBrush y sabe perfectamente cómo exportar el modelado, cómo importar el modelado, cómo exportar los mapas. O sea, son personas que son excelentes en su área y por ende el trabajo en equipo funciona bárbaro, porque son muchas personas trabajando con muchos programas. No es una trabajando con muchos programas, porque si no, lo que yo quiero desmitificar en este video es el concepto de que una persona tiene que ser un Victorinox del 3D respecto a los software. Y no, la verdad es que no, ¿sí? Y quizás ahora, bueno, después de todo esto que dije, alguno dirá, bueno, pero Cristian, ¿cómo hago para entonces lograr yo quizás un producto integral que puede ser, no sé, un personaje animado, ¿sí? Y quiero hacer todos los procesos yo. Bueno, déjenme decirles que eso se puede hacer dentro de un mismo programa y sin salir de ese programa. Bien, y acá voy a apuntar a mi recomendación. Hay programas que son específicos, como puede ser un ZBrush, como puede ser un Marvelous Designer, como puede ser un Substance, como puede ser un Character Creator, ¿sí? Que son programas que en lo suyo son lo mejor. Hoy por hoy la herramienta para escultura digital sin dudas es ZBrush, ¿sí? Hoy por hoy el programa para poder hacer ropa, por supuesto que es Marvelous, así como el RealFlow es para simulación de fluidos, así como el Substance, por supuesto que hoy por hoy es el programa de cabecera a la hora de lograr texturas quizás más realistas y trabajadas al detalle. Pero si queremos hacer nuestro primer producto y estamos aprendiendo, mi recomendación, o por otro lado si están quizás entrando o arrancando a meterse dentro del mundo del 3D, mi recomendación es que aprendan a usar un software de base integral. Es decir, hay programas como puede ser el 3D Max, el Maya, el Blender, el Cinema 4D, que son softwares donde se pueden hacer muchas cosas. O sea, si vos aprendés, por ejemplo, 3D Max o Maya, son programas en los que vos vas a poder modelar, vas a poder riggear, vas a poder texturizar y vas a poder animar y tirar un render, ¿ok? Manteniéndote siempre dentro del mismo software. Por supuesto que ahí no vas a poder lograr hacer simulación de fluidos quizás de una forma tan sencilla o profesional como se puede hacer dentro de un RealFlow.
O quizás tampoco puedas lograr una ropa tan realista como se puede lograr en un Marvelous, o ni hablar de una escultura digital. Pero lo importante es entender que podemos tranquilamente trabajar, supongamos, dentro del Maya y ahí modelar de forma poligonal un personaje. Además, yo recomiendo que siempre puedan aprender las bases dentro del 3D. O sea, más allá de que exista la escultura digital para modelar personajes, para mí es fundamental que puedan aprender técnicas de modelado más tradicional, como el modelado poligonal, porque les va a permitir entender todos un montón de conceptos de topología, cuestiones bien básicas que después, cuando tengan ganas de migrar a otro programa y conocer otros programas, la base ya la van a tener. Entonces, hoy por hoy, para mí, si a mí me preguntan, yo arrancaría a estudiar 3D con programas como, y los voy a decir en mi opinión, los programas de cabecera, ¿sí? Maya, 3D Max, Blender y Cinema 4D. Esos yo los pondría como arriba de la lista. Si bien en estos días voy a hacer un video hablando sobre estos programas en específico, hablando de todos los programas 3D en general, yo pondría estos 3 arriba de la lista, porque son programas donde se puede hacer de todo, ¿sí? Entonces pueden entender desde las bases del 3D, pueden lograr quizás un texturizado usando un poquito de Photoshop y yendo y viniendo de un programa al otro. Son programas donde realmente se pueden lograr producciones muy espectaculares. Recomiendo que busquen en YouTube o donde ustedes quieran cosas hechas íntegramente en estos programas. A lo sumo quizás se suma algún motor de render externo, o repito, quizás tengan que tocar alguna textura en Photoshop o en algún programa de edición que ustedes conozcan, pero no se tienen que ir a otro software totalmente distinto y no empiezan como a temblar cuando sientan que quizás si quieren hacer ropa, tengo que aprender el Marvelous. No, es una mentira, ¿sí? Lo pueden hacer todo tranquilamente dentro del 3D Max. Y hay algo que es muy importante, y con esto ya cierro el video. Algo que yo noto muchas veces es que aquellas personas que creen o que están usando un montón de programas para hacer un producto, salen de un programa, se meten en otro, retocan, sacan, entran, exportan el modelo, lo importan a otro lado. La verdad es que más allá de la parte técnica, y que es totalmente agotador, y como les dije antes, que también al momento de exportar e importar estos archivos suele haber muchos, pero muchos obstáculos técnicos que se van acumulando, el criterio estético no mejora porque hayan texturizado en Substance o hayan modelado en ZBrush. El criterio estético es algo que depende pura y exclusivamente de la experiencia del estudio, de la práctica y de la observación. Y esto no tiene que ver con si saben usar 10 programas 3D o un programa 3D, sino con el tiempo que ustedes le dediquen a poder mejorar, avanzar y estudiar, ¿sí? Y esto para mí es muy importante también. Siempre en todos mis videos hago hincapié en que puedan estudiar en un lugar acompañados por un profesional que los vaya guiando en el proceso. No hay mejor forma de aprender que eso, ¿sí? Ser autodidacta está buenísimo, pero estudien en un lugar donde alguien los vea, les enseñe, los ayude y los aconseje. Eso es fundamental. Entonces, es mejor usar un software distinto para lo que uno cree que es mejor, o sea, modelado, modelado en ZBrush, texturizado en Substance, etc. La respuesta es no, porque suele generar muchos quilombos o muchos líos a nivel técnico, y por lo general se pierde mucho el criterio estético, sobre todo si uno está arrancando. Ya cuando uno es más profesional, ya cuando uno conoce diferentes programas, o mejor dicho, cuando uno conoce un programa de base como los que les comenté antes, después ahí sí se pueden empezar a soltar e ir estudiando, quizás arrancar con ZBrush, después meterse un poquito con Substance, pero ustedes ya tienen la cabeza lo suficientemente abierta y desplegada y van a entender cómo funciona todo el proceso 3D y realmente van a saber sacarle el jugo a cada software. Entonces van a decir, bueno, voy a estudiar ZBrush, pero solamente esta parte que es lo que me sirve. Después, sí, voy a estudiar Substance, pero solamente esta otra parte. Y no como antes, que quizás no tenían muy en claro cuál era el concepto general del 3D, cómo funciona una producción 3D, y a la hora de estudiar un montón de programas se ahogan en un vaso de agua porque no saben por dónde arrancar. Así que esta es mi recomendación, ¿sí? Que puedan arrancar con un programa de cabecera y después de unos años, cuando ya tienen la práctica, cuando ya tienen experiencia, se animen a empezar a estudiar. Primero estudiar el mercado y entender qué es lo que se está usando. Y después estudiar
de a uno los software que ustedes consideren necesarios para lo que realmente necesitan, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, espero que el video les sirva, les sea de utilidad. Era un video que tenía también ganas de hacerlo hace mucho, y en estos días seguramente estaré haciendo otro video mucho más específico sobre 3D Max, Maya, Cinema 4D, Blender, diferencias y diferentes debates que existen en el medio sobre qué programa es mejor. Así que, bueno, ya tengo la mano en el mouse porque voy a poner la pausa. Como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, hasta luego y gracias.